Buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Se escucha bien? Sí, sí. Bueno, vamos a empezar la clase de hoy. Hoy empezamos con tema nuevo. Vamos a ver aparato digestivo. ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Bien, genial. El aparato digestivo se divide en dos partes. A veces lo dividimos en tres, ya vamos a ver hasta dónde llegamos. El tubo digestivo y después las glándulas anexas que son el hígado, el páncreas y la vesícula biliar. Eso lo vemos aparte. Y a veces, como el tubo digestivo es muy largo, por ahí también a veces lo dividimos. Ya vamos a ver si podemos llegar a ver todo el tubo digestivo ahora, para ver glándulas anexas luego. ¿Sí? Recuérdenme cuándo era la fecha del último parcial, ahora en los últimos días de septiembre, ¿no? Si no me equivoco. No nos dijo, profe, creo. Bueno, ya me fijo, porque está en la plataforma. Está todo el cronograma en la plataforma. Ahí me fijo cuál es la fecha del último parcial, luego y después les aviso, para ver que lleguemos bien con todos los temas. Por eso me gustaría ver si podemos ver todo el tubo digestivo ahora y las glándulas anexas la clase que viene, porque nos falta renal, aparato genital masculino y aparato genital femenino. Bueno. El aparato digestivo, la primera parte es la parte del tubo digestivo, como bien dijimos, y la vamos a describir como hemos venido describiendo hasta ahora los órganos huecos, ¿sí? Como todo órgano hueco, se van a describir en capas, pero las capas del tubo digestivo se van a llamar la primera capa, la que está cerca de la luz, capa mucosa, luego la capa submucosa, después vamos a tener una capa muscular, y por último vamos a tener o una adventicia o una serosa, dependiendo del órgano y de la localización del mismo. ¿Se acuerdan cuál era la diferencia entre adventicia y serosa? Creo que la mencioné en el aparato respiratorio. Bueno, si no recuerdan, básicamente la adventicia es la última capa, como toda última capa tenía tejido conectivo, vasos, nervios, tejido adiposo, pero no la cerraba un epitelio plano simple. En cambio, la serosa es también la misma capa adventicia, o sea, tiene los mismos componentes, pero está cerrada por un epitelio plano simple, ¿sí? En este caso, en los órganos digestivos, para tener serosa, los órganos que estén envueltos en peritoneo, que es el meso de la parte abdominal. ¿Se acuerdan que como mesos también habíamos visto las pleuras en los pulmones? Habíamos visto el pericardio en el corazón, y ahora vamos a ver los órganos abdominales envueltos también en un meso, que es como una bolsita con dos hojas, que es el peritoneo. ¿Sí? Bueno, aquellos órganos que queden envueltos en peritoneo van a tener serosa, y los que no, adventicia. Entonces son 4 capas.
Cada una de esas capas tiene muchos componentes. Primero vamos a hablar de las generalidades de estas capas y después vamos a ver las diferencias que hay en cada órgano. Entonces, la primera capa, la capa mucosa, la submucosa, la muscular, la adventicia o puede ser serosa. O tiene adventicia o tiene serosa. Y algunos órganos tienen en algunas porciones adventicia y en otras serosa. ¿Sí? Vamos a describirlo como vemos acá. Como un tubo con lo que vemos ahí, lo que voy señalando es la luz del órgano, ¿sí? Todo eso blanco es la luz del órgano, y la primera capa es la mucosa. En la capa mucosa, ¿qué vamos a tener? Todo esto que voy marcando así, ¿sí? En la capa mucosa, ¿qué vamos a tener? Siempre hay un epitelio. Lo primero que se describe siempre en una mucosa es un epitelio, que por lo general en el tubo digestivo es un epitelio cilíndrico simple. Pero hay algunos órganos que tienen distintos epitelios, como el esófago, que tiene también una parte con epitelio estratificado, plano estratificado, que ya vamos a ir viendo las diferencias en cada órgano. Esa mucosa tiene el epitelio plano simple, la membrana basal, el corio o lámina propia, que no es otra cosa que tejido conectivo laxo. Y a veces, en algunos de estos órganos, la cierra a la capa mucosa una pequeña o una finita capa de músculo liso. Y a esa capa la vamos a llamar muscular de la mucosa. Ya lo vamos a ver. Después de esta vamos a tener la submucosa. ¿Sí? Que en este caso está, a ver si puedo marcar el cursor ahí. En este caso, es lo que está representado en blanco. Ahí. ¿Sí? Por debajo de la mucosa vamos a encontrar la submucosa. La submucosa se va a caracterizar por tener tejido conectivo denso, vasos, que son los vasos que van a nutrir el epitelio y todo lo demás. Y también se caracteriza acá por tener un plexo nervioso. ¿Sí? Y ya vamos a ver, hay dos plexos nerviosos en el tubo digestivo. Uno que se encuentra en la mucosa, que se llama plexo mucoso, de la submucosa, quiero decir, o de Meissner, y después tenemos uno que se va a encontrar entre las capas musculares, que se va a llamar plexo mientérico, porque está entre los músculos, o de Auerbach. ¿Sí? Entonces acá vemos, luego de la submucosa, que era eso blanco, acá lo blanco, ¿sí? Vamos a encontrar esto que está en rojo, son las dos capas de músculo, que generalmente tiene dos franjas o dos capitas de músculo. Una circular, que suele ser la interna, vemos la que recorremos ahí, y una longitudinal, que suele ser más externa. Hay algunos casos, algunas excepciones, como el estómago, que tiene 3 capas de músculo, que ya vamos a ir viendo. En general, casi todos estos órganos tubulares tienen las mismas capas con algunas pequeñas diferencias, ¿sí? Y por afuera, esto que está en amarillo, vamos a ver si lo puedo marcar. ¿Sí? Lo que está en amarillo es la adventicia, ¿sí? Así vamos a describir los órganos tubulares o los órganos huecos del aparato digestivo. Acá voy a ir describiendo lo mismo que vimos en el gráfico. Siempre me gusta más explicarlo en el gráfico porque es más, se entiende mejor. Bueno, vamos a hablar entonces de la primera capa, que es la capa mucosa. Como les dije siempre, lo primero que tienen que describir en una mucosa es el epitelio. ¿Qué va a diferir en cada órgano, no? Luego va a estar seguida, además de su membrana basal, va a estar abajo de esta la lámina propia, que no es otra cosa que tejido conectivo laxo, el bien elástico, que se encuentra muy irrigado, y que a veces, como yo les decía, lo cierra una capa de músculo liso, que se llama muscular de la mucosa. ¿Sí? Debajo de esa capa, como veíamos en el gráfico, vamos a encontrar la capa submucosa, ¿sí?
Y en la capa submucosa también vamos a encontrar conectivo denso, que es un conectivo fibroelástico, con fibras colágenas y fibras fibrosas, valga la redundancia, que se entrecruzan entre sí, que también posee abundantes vasos sanguíneos, y acá encontramos un plexo nervioso, que es el que les decía recién, que lo vamos a encontrar en la submucosa, y atienden estos dos plexos, son preguntas de examen, el plexo nervioso de la submucosa, o de Meissner, y después tenemos el otro, que es el mientérico, que lo vamos a encontrar en las capas musculares, o de Auerbach, ¿sí? Quiero que esos recuerden ese concepto. ¿Y cuál es la función de este plexo? Es darle movilidad adicional a la mucosa, ¿sí? Toda esta submucosa está inervada por el plexo para poderle dar una movilidad. Profe, disculpe, ¿me adicional. podrías repetir cuál es el otro plexo nervioso? Y el plexo mientérico, que es un plexo que está entre las dos capas musculares, que ya los voy a describir, de Auerbach. Ya cuando pasemos la diapo vas a ver cómo se escribe. Muchas gracias. No hay problema. Y esto, en la submucosa, la función es darle una movilidad extra a la submucosa y a la mucosa. Después de estas dos capas, estamos hablando de las generalidades. Después tengo que describir uno por uno los órganos. Vamos a encontrar la capa muscular. La capa muscular está formada por dos, digamos, también capas de músculo. Una que se dispone en forma circular, que es la que está más interna, la que está más cerca de la luz del órgano, y una longitudinal externa, que está por afuera de esta, de la circular, ¿sí? Es como que está en dos direcciones, justamente para que promuevan, no se olviden que estos órganos del tubo digestivo tienen que contraerse, moverse, tienen el movimiento peristáltico, que es el que hace que avance el bolo alimenticio. Entonces tiene capas de músculos en dos direcciones para poder permitir movimientos ondulantes. Y entre ellas vamos a encontrar este plexo que les decía yo, el que les decía hoy, que se llama mientérico, porque mientérico quiere decir que está entre los músculos. Se encuentra entre estas dos capas, mientérico, o de Auerbach, que es el nombre propio. ¿Sí? Y este plexo aparece a partir del esófago. ¿Sí? Porque no nos olvidemos que el tubo digestivo, como ustedes habrán visto a lo mejor en la escuela secundaria o en la primaria, empieza desde la boca. Entonces, este plexo mientérico empieza a aparecer en los órganos tubulares a partir del esófago. ¿Sí? Vamos a continuar y vamos a ver la capa adventicia, y acá les pone la diferencia entre adventicia y serosa, que también es un concepto que tienen que saber, que se los vengo repitiendo desde la clase pasada, que también vimos algunos órganos que tenían serosa y otros adventicia. ¿Sí? Es la última capa. Si nosotros hablamos de adventicia, hablamos como siempre de tejido conectivo denso, vasos, nervios, tejido adiposo que lo protege, pero no vamos a hablar de un epitelio plano o de ningún epitelio que lo cierre. ¿Sí? En cambio, cuando decimos serosa, vamos a sumar todo lo que tiene la adventicia y lo va a cerrar un mesotelio. ¿Se acuerdan cuáles eran los mesos? Como les dije, la pleura, el pericardio, el peritoneo. En este caso, el meso que va a aparecer acá es el peritoneo. Y la diferencia es esa, que la cierra una pequeña hilerita de epitelio plano simple. ¿Y qué vamos a encontrar? El peritoneo es digamos, un meso, que es como una bolsita, dijimos, que va a contener todos los órganos del tubo digestivo que están intraabdominales. Por lo que, por ejemplo, el esófago va a quedar afuera, va a tener hay una partecita chiquita que entra del esófago dentro del peritoneo, que es la última parte, que es la que ya se comunica con el estómago, y esa va a tener serosa.
pero todo el resto no, por ejemplo, va a tener adventicia. ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe. Bueno, listo. Vamos a empezar entonces con el tubo digestivo. Vamos a empezar con la boca, ¿sí? Y en la boca vamos a tener 3 tipos de mucosa. ¿Se acuerdan? La mucosa es la primera capita. Hay 3 tipos de mucosa. Una que se va a dedicar a cumplir la función de la masticación, que es la mucosa masticatoria, que va a cubrir encías, paladar duro, ¿sí? Y este va a tener un epitelio estratificado no queratinizado, ¿sí? Y paraqueratinizado. Después tenemos la otra, la mucosa general, que es la que va a cubrir el lado interno de los labios, las mejillas, el piso de la boca, la superficie inferior de la lengua, ¿sí? Vieron de la lengua la parte que es áspera, la parte ventral, la parte superior o el dorso de la lengua. Esa no, es la parte lisita la que está abajo. Esa es la mucosa general. El paladar blando, la mucosa de los alvéolos dentarios. ¿Cuáles son los alvéolos dentarios? Es la cavidad donde se implanta el diente. Y también tenemos una mucosa especializada, que es la que va a tener que ver con el sentido del gusto. Y esa la vamos a tener en el dorso de la lengua, ¿sí? En la superficie de la lengua, en la parte esa que cuando uno se toca o la ve, es la parte áspera de la lengua. Ahí vamos a tener los corpúsculos gustativos, ¿sí? Entonces, clarito, hay 3 tipos de mucosas. La masticatoria, la general, y la mucosa superficial de la lengua, que es la mucosa gustativa. Profe, ¿cuál Sí. es la paraqueratinizada? Paraqueratinizado es cuando no llega a tener queratina, sino que tiene una hilerita muy finita, digamos, de la etapa previa. ¿Se acuerdan que la queratina la formaban las células que se iban perdiendo todo su núcleo, sus organelas? Era como que se morían esas células, se desecaban, se llenaban de queratina y quedaban como capas superficiales. Bueno, la paraqueratina es eso, cuando no llegaste a ser queratinizado, pero ya está en proceso de desecación las células, ¿sí? ¿Se entiende? Ahí es como un pasito previo. Ah, bien, gracias, profe. No, de 10. ¿Por qué? Porque es una zona donde al masticar roza mucho con los alimentos. ¿Se acuerdan que los queratinizados y todo eso era para proteger el epitelio, para cuando había roce, contacto, ¿sí? Entonces esa zona es con la que más contacta con la erosión con los alimentos, está paraqueratinizada, ¿sí? Bueno, vamos a seguir. Perdón si no se me escucha bien porque estoy un poquito congestionada. Vamos a seguir con la lengua, ¿sí? La lengua es un órgano macizo. A este órgano no lo podemos describir como a los otros, como órgano hueco. Es un órgano macizo y tiene en su superficie superior, que sería el dorso de la lengua, receptores del gusto, ¿sí? Que son los corpúsculos gustativos que ya vamos a ver. Está constituida en general por músculo estriado. ¿Se acuerdan que era músculo estriado? En realidad dice esquelético, pero era músculo estriado visceral. Tenía todas las características del esquelético y era voluntario e involuntario, ¿sí? Tenía inervación mixta. Era especial este músculo. Y la mucosa es diferente, la superficie dorsal, como les decía, porque ahí tiene un epitelio más alto, un epitelio estratificado, y donde tenemos los corpúsculos gustativos, a diferencia de la parte dorsal, de la parte ventral o la parte inferior, que es donde vamos a encontrar, donde es lícita, donde no vamos a encontrar los corpúsculos gustativos, ¿sí? Es diferente el epitelio y las características de la lengua en la parte dorsal que en la parte ventral. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de las papilas linguales,
¿sí? Que vamos a encontrar en donde dijimos, en la parte dorsal y en los laterales de la lengua. ¿Sí? Hay 4 tipos de papilas. Las papilas filiformes, las papilas fungiformes, las caliciformes y las papilas foliadas. Estas 4 papilas, solamente una, estas, las filiformes, que son así como si fueran prolongaciones puntiagudas, ¿sí? Son las únicas que no tienen corpúsculo gustativo, ¿sí? Eso recuerden, porque es importante. Las otras 4 sí tienen corpúsculo gustativo, o sea que participan en el sentido del gusto. En cambio, las papilas filiformes, no. Sí, son las más pequeñas, son abundantes, son como proyecciones cónicas hacia afuera, como si fueran puntiagudas, así dijimos, alargadas, pero no tienen corpúsculo gustativo, ¿sí? Y después tenemos las papilas fungiformes, que se llaman así porque tienen forma aparentemente de un honguito, que sería esta, ¿sí? Fungiforme, ven cómo tiene la forma como si fuera un honguito, dentro del epitelio, todo esto está dentro del epitelio. Y el epitelio de la lengua, en la parte dorsal, es estratificado, no queratinizado, ¿sí? O por ahí paraqueratinizado. Y estas papilas fungiformes son entre 150 a 200, están incluidas en el epitelio plano estratificado y están ubicadas en el vértice y en los bordes de la lengua. ¿Sí? Después tenemos las papilas caliciformes, que se llaman así, porque según refiere la bibliografía, tienen forma de copa. ¿Sí? ¿Qué es esta? Miren. Es como que tienen unos canales a los costados, unos espacios, ¿sí? Distinta a esta. También está incluida en el epitelio plano estratificado y también presenta en su interior corpúsculos gustativos. Las caliciformes son poquitas, son entre 8 a 12 y se encuentran en la B lingual. Y luego tenemos las papilas foliadas, que ahí las vamos a marcar, son estas que vemos acá, ¿sí? ¿Se ve cuando les marco? Sí, profe, sí se ve. Sí, profe. ¿Se ve el cursor? Sí, profe. Sí, sí. Bien, perfecto. Son las papilas foliadas, que son como si fueran crestas, y son paralelas y se van a encontrar en todo el borde de la lengua. De estas 4 papilas, solamente una, que les repito porque quiero que se acuerden, las papilas filiformes no tienen corpúsculo gustativo. Los corpúsculos gustativos van a estar incluidos en esta papila y en todo el epitelio estratificado del dorso de la lengua o de la parte superior de la lengua, menos en las filiformes, ¿sí? Son estructuras ovaladas, ¿sí? Pálidas, un poquito más pálidas que el resto del epitelio, como ven acá, miren, ahí ven el epitelio un poquito más oscuro y el corpúsculo gustativo es un tono más claro, ¿sí? Se extiende en todo el espesor del epitelio, tiene un poro ahí por donde percibe las sustancias gustativas, ¿sí? Y tiene varios tipos de células, unas más claras y unas más oscuras. Justamente se llaman células claras, células oscuras y células basales. ¿Sí? Tiene 3 tipos de células. No hay tanto drama con que recuerde los tipos de células. Sí que el corpúsculo gustativo está incluido en todo el espesor del epitelio, que lo vamos a encontrar también en las papilas, sobre todo en las foliadas, en las fungiformes y en las caliciformes, que suele tener un tono más claro que el resto del epitelio, y que hacia la parte superficial o hacia la superficie se abre un poro gustativo. ¿Sí? Que recordemos los 3 tipos de células, por ahí no es tan importante. Eso en cuanto a la lengua. Y después seguimos con la faringe. ¿Se acuerdan que ya la habíamos nombrado? El aparato respiratorio, pero la faringe se comparte, tiene 3 funciones. Una comparte con el aparato respiratorio, otra con la fonación, se comporta como una caja de fonación,
que ayuda para la emisión del sonido, de la voz, y la función desde el punto de vista digestivo es la deglución, ¿sí? Porque la faringe, como les dije anteriormente, es lo que llamamos garganta, la orofaringe. La faringe se divide en 3 partes, ya lo vamos a ver. Se divide en, ahí me aparece el cursorcito, en rinofaringe, ahí, en orofaringe, que es lo que, como les dije, le llamamos lo que llamamos garganta, que por ahí vamos a tragar, que es deglutir, el término correcto, ¿sí? Y después tenemos la laringofaringe, ¿sí? La parte de la faringe que se comunica con la laringe. Desde la faringe se puede dirigir hacia la laringe, hacia la vía aérea, o se puede direccionar hacia el esófago para que sigan en el curso los alimentos, ¿sí? Podemos respirar por la boca y se va a cerrar, como dijimos, la epiglotis, que va a tapar la glotis. Y puede dirigirse hacia la parte del esófago, o sea, o tragamos o respiramos, ¿sí? No podemos hacer las dos funciones al mismo tiempo, si no nos podemos obstruir, que es lo que nosotros llamamos ahogarnos, ¿sí? A veces les habrá pasado ahogarse con la saliva, por ejemplo, que uno hace una inspiración profunda incluida con la boca, y por ahí la saliva se pasa a la vía aérea, o al revés, queremos hablar cuando estamos tragando y por ahí nos ahogamos, porque las dos funciones no son compatibles. De la orofaringe pasa a la laringe, a la vía aérea, o al esófago, ¿sí? Bueno, esta cavidad también se describe como órgano hueco, y tiene una mucosa, ¿sí? Que en las partes que está expuesta a efectos abrasivos de los alimentos, ¿se acuerdan que siempre tenemos epitelios estratificados? Porque al tener que tragar, deglutir, está expuesta a la erosión de los alimentos. Y después tiene el resto de epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, con células caliciformes, que era el epitelio respiratorio que habíamos visto en la clase anterior. Luego tenemos la unión con el esófago, donde vamos a encontrar numerosas glándulas, y podemos encontrar también las amígdalas faringias, que son las adenoides. Y luego vamos a encontrar el músculo estriado en la parte superior y adventicio, ¿sí? Acá no tenemos serosa. ¿Se acuerdan que parte de la faringe y parte del esófago tenía músculo estriado y luego venía el músculo liso? Bueno, acá estamos con entonces la mucosa, el músculo estriado y la adventicia. Acá no tenemos serosa porque no está incluido dentro del peritoneo, sí, no está en el abdomen. Entonces de la faringe vamos a continuar con el esófago. ¿Sí? Son muchos tubos que tenemos que describir. Tenemos esófago, estómago, intestino delgado que tiene 3 porciones, e intestino grueso. Vamos a ver si llegamos con todo. El esófago, entonces, ¿cuál es la función del esófago? Sirve de vía para el bolo alimenticio. Perfecto. Sí, más que nada lo va direccionando, y ya también como que va, digamos, ayudando a la parte mecánica de la disolución de los alimentos, porque tiene movimientos peristálticos. El esófago tiene una sola dirección para mover los alimentos, cuando está todo bien, y lo va a llevar, para llegar al estómago debe atravesar una válvula, ¿sí? Que es el cardias. Entonces el esófago es el conducto que nos va a llevar el alimento desde la orofaringe al estómago, pero ya lo va procesando, ¿sí? Porque al tener muchos movimientos peristálticos es como que va ayudando mecánicamente a la disolución de los alimentos. Y además tiene algunas glándulas también que lo va lubricando.
Como venimos diciendo hasta ahora, el esófago es típicamente un órgano hueco. Como todavía los alimentos no están disueltos, siguen teniendo la capacidad de erosionar o de lastimar, por lo cual el epitelio del esófago, la primera parte, es estratificado, ¿sí? Es un epitelio estratificado, como vemos ahí. En su mucosa, vamos a describir la mucosa del esófago, tiene un epitelio estratificado, un epitelio alto, sobre todo en la primera porción. Después ya vamos a ir viendo que va bajando, se va haciendo cilíndrico para convertirse en cilíndrico en el estómago. Pero, en general, la primera parte del esófago tiene epitelio estratificado, plano estratificado. Después tiene acá corion o lámina propia, que no era otra cosa más que dijimos conectivo laxo, ¿sí? Vasos, nervios y conectivo laxo. Acá vemos una hilerita de músculo que se ve rara porque está cortada transversalmente, que es la muscular de la mucosa. ¿Sí? Ahí tenemos la muscular de la mucosa, que dijimos que es algo que caracteriza a los órganos digestivos. Por ejemplo, esta capa de muscular dentro de la mucosa no la veíamos en los órganos respiratorios como la tráquea y el bronquio, ¿sí? En otros órganos huecos. Esta es típica del aparato digestivo. Luego tenemos la submucosa. Todo esto es la submucosa, donde vamos a ver típicamente tejido conectivo denso y glándulas de la submucosa. ¿Sí? Esta que vemos acá son acinos glandulares. No se distinguen bien porque están muy teñidos, pero son acinos. Recordemos que acá, no se ve acá, pero en esta parte, en la submucosa, encontramos a partir del esófago, ¿qué era? Que les dijimos hoy temprano. ¿Cómo era la pregunta, profe? ¿Qué encontrábamos en la submucosa de los órganos digestivos a partir del esófago? La fibra. Los plexos. El plexo. Perfecto. El plexo de la submucosa o plexo de Meissner. Perfecto. Es importante que se acuerden eso, por eso los insisto mucho. Luego tenemos las dos capitas de músculo, una circular, la interna, y otra longitudinal. Ay, se me fue. Ahí está. Pueden ver acá que esta tiene una dirección y esta que tenemos acá afuera tiene otra, ¿sí? Son dos capas con distintas direcciones. Una circular, que decir que va rodeando por un eje perpendicular al eje del órgano, y la otra longitudinal que lleva un eje o una dirección paralela al del órgano. Dijimos entonces, siempre les explico primero con los dibujos y después vamos con la parte teórica porque me parece que se entiende mejor. Bueno, el esófago entonces dijimos, mide aproximadamente 25 centímetros, ya hablamos un poquito de la capa mucosa, que tiene un epitelio plano estratificado no queratinizado, porque a esa altura todavía los alimentos no están procesados y pueden lastimar el epitelio. Tiene su lámina propia, corion o lámina propia. Ahí tenemos el epitelio y ahí tenemos el corion o lámina propia. Y tiene las glándulas cardiales, que pueden ser las glándulas esofágicas, que pueden ser las esofágicas proximales o las esofágicas distales. Esto tiene que ver de acuerdo a dónde están. Si están más cerca de la parte de la faringe, son las proximales, y las distales son las que están más cerca del estómago, ¿sí? Recuerden acá solamente que tiene glándulas. También encontramos la muscular de la mucosa, dijimos, que era gruesa y tenía miocitos, que son células de músculo liso, que es la que vimos en el gráfico. Luego tenemos la submucosa. En la submucosa vamos a encontrar pliegues que permiten su distensión. ¿Sí? Tejido conectivo, como ya dijimos, con fibras elásticas, fibras colágeno, vasos sanguíneos. Ahí vamos a encontrar el tejido linfático asociado a la mucosa de los órganos digestivos. ¿Se acuerdan que era el GAP? ¿Sí?
tejido linfático asociado a los órganos, a la mucosa de los órganos digestivos. También tiene nervios, y acá encontramos que el plexo de Meissner, ¿sí? En la submucosa, y también las glándulas esofágicas. Luego teníamos la capa muscular, que eran 2 capitas, una circular interna y una longitudinal externa, pero acá hay una diferencia en qué tipo de músculo tiene el esófago. ¿Se acuerdan que cuando veíamos músculo estriado visceral junto con la lengua, estos también eran la excepción? Bueno, 2 partes del esófago tienen músculo esquelético. Las 2 capas tienen músculo esquelético, pero en la parte superior. Y en la parte inferior tiene músculo liso. Y en el medio de las 2, digamos, en el medio va a tener intercalado músculo liso con músculo estriado. ¿Se entiende lo que les digo? ¿Está Sí, profe. complicado ahí? No, sí se entiende. ¿Sí se entiende? En todo el trayecto del esófago tiene 2 capas, una circular interna y una externa. ¿Pero de qué tipo de músculo? Toda la parte se divide en 3 porciones. El tercio superior tiene músculo estriado, el tercio inferior tiene músculo liso, y el tercio medio tiene mezclado los 2 músculos, para que sea más fácil. Acá vemos el mismo gráfico que vimos recién, con todas sus capitas, y tenemos la capa adventicia, que justamente no se ve en esta imagen, que está formada por tejido conectivo, y en la última, el esófago corre todo por el tórax, ¿sí? Y en la última porción, una pequeña porción del tercio inferior del esófago, ingresa al peritoneo a través del diafragma, y ahí esa porción está recubierta por una serosa, ¿sí? Entonces la mayoría del esófago tiene adventicia, pero la última porción tiene serosa. Y vamos al estómago. La función del estómago ya es mucho más amplia. Él tiene la función de procesar los alimentos ingeridos, lo hace en una forma mecánica y una forma química, ¿sí? De las 2 formas, mecánica con los movimientos y química con toda la secreción de las glándulas del estómago, principalmente el ácido clorhídrico, que va a ayudar a que se vaya procesando todos los alimentos ingeridos, ¿sí? Para luego poder ser absorbidos en el intestino delgado. ¿Sí? Entonces cada porción tiene su función, digamos, básica, tiene varias, pero si nosotros tuviéramos que decir una del esófago es conducir los alimentos desde la faringe al estómago. La del estómago es de procesarlo, ¿sí? Y licuarlo, digamos. Y la del intestino delgado, la absorción de los nutrientes esenciales. La del intestino grueso, la absorción de sales y agua. ¿Sí? Ya lo vemos. Pero vamos al estómago, empecemos con el estómago. ¿Sí? Ahí dice, la función tiene varias funciones. Una es almacenar, mezclar y digerir los alimentos, que es la ruptura mecánica y química de las sustancias adquiridas y forma el quimo. ¿Sí? Esa es la función, en realidad es esa, el procesamiento mecánico y químico de los alimentos que ingerimos. Tiene una mucosa, igual que todos los órganos tubulares del aparato digestivo. Esta mucosa es especial, tiene pliegues o criptas hacia el interior del órgano. ¿Alguien vio un estómago de vaca? Algo que se llama mondongo acá en Argentina. No sé Sí, si profe. tengo alumnos de otro lado. Si uno ve la parte interna de todos esos pliegues importantes que tiene ese estómago, y es muy similar al nuestro, ¿no? Con todos esos pliegues y criptas. Tiene un epitelio, acá empezamos con el epitelio digestivo, que es cilíndrico, simple, con microvellosidades cortas, ¿sí? Este es el característico del tubo digestivo. ¿Se acuerdan que si nosotros tenemos que pensar en un característico del aparato respiratorio, decíamos pseudoestratificado ciliado
con células caliciformes. Y si nosotros tenemos que pensar en el tubo digestivo, vamos a recordar siempre que es un cilíndrico simple con microvellosidades. ¿Sí? Tiene células secretoras, que es formando una lámina secretora que produce mucina alcalina, que es la que va a proteger al mismo estómago de sus propios ácidos, ¿sí? La que va a proteger la pared del estómago para que su propio ácido clorhídrico no lo lastime. Y también secreta una pepsina, que también lubrica el estómago. En el estómago, acá hay un dato importante, que en el estómago hay células epiteliales que se llaman células de reposición, y se van cambiando cada 3 días. Estas células se reponen cada 3 días, ¿sí? Hay una característica especial en el estómago, que es que en lugar de 2 capitas de músculo, como veníamos viendo hasta ahora, tiene 3. Yo siempre les voy remarcando las diferencias, ¿sí? Porque lo que tienen que aprender básicamente, todos tienen las mismas capas, porque en general todos tienen la mucosa, la submucosa, la muscular y la adventicia o la serosa, pero cada uno tiene una diferencia con el otro. En el caso del estómago, una de las diferencias más importantes es la capa, que tiene 3 capas. Tiene una capa oblicua, después viene una circular, y recién viene una longitudinal, como vemos acá, de músculo, ¿sí? Una capa oblicua, una circular, y acá tenemos una hilerita finita de longitudinal. Tiene 3 capitas de músculo porque se mueven en distintas direcciones para poder producir la licuefacción de los alimentos. La licuefacción mecánica. Porque la química está a cargo de las glándulas, ¿sí? De la secreción de las glándulas. Entonces decimos que va a tener una mucosa y su epitelio va a ser cilíndrico, simple, con microvellosidades y glándulas gástricas que van a ir cambiando su nombre de acuerdo a dónde se ubican. Si se ubican cerca del cardias, que es la entrada, van a ser glándulas cardiales. Si se ubican en el cuerpo, va a ser glándulas fúndicas. Si se ubican cerca del píloro, que es la válvula de salida, se van a llamar glándulas pilóricas. Van a ver toda esa diferencia de glándulas, pero son las mismas glándulas gástricas que van cambiando de nombre de acuerdo a dónde las localizamos. ¿Sí? Acá tenemos todo esto, es el epitelio cilíndrico simple con células caliciformes. Y acá vemos esta hilerita que la cierra a la mucosa, es la muscular de la mucosa. No se olviden siempre de describir el plexo mientérico, el plexo de la submucosa, que es el de Meissner. Y entre las capas musculares, en el esófago, y en todos los órganos huecos, esófago, estómago, intestino delgado e intestino grueso, tenemos el miantérico o de Auerbach. A este órgano, como está dentro del peritoneo, sí lo cierra una serosa. Entonces, después de la mucosa, que tiene un epitelio cilíndrico simple, con glándulas, lo cierra una capita de músculo, que es la capa muscular de la mucosa. Después viene una submucosa, con las glándulas también. Después vienen 3 capas de músculo, una oblicua, una circular y una longitudinal, y entre esas capas de músculo tenemos el plexo mientérico de Auerbach, y por último lo cierra una serosa, ¿sí? Acá vemos el epitelio, que es un epitelio cilíndrico simple. Vemos así, se imagina formando las glándulas gástricas, ¿sí? ¿Se acuerdan que el estómago tenía glándulas tubulares ramificadas? Si nos acordamos del primer capítulo que vimos al principio del año. Tiene células cilíndricas simples que se imaginan y forman glándulas que se van ramificando hacia abajo, por eso son túbulos ramificados. Y acá, como les decía, de acuerdo a donde se localizan esas glándulas, es el nombre que tiene. ¿Sí? Hay distintos tipos de células. Dijimos, a ver, voy a volver.
las mucosas que son cilíndricas, bajas y producen mucina alcalina. ¿Se acuerdan? Que lo opuesto a lo ácido es lo alcalino. Entonces lo que hace estas células bajas es producir esta mucina alcalina, como dijimos, para contrarrestar el efecto del ácido y para que no se lastime la mucosa del propio estómago. También tenemos las células parietales, que son redondas, y que tienen canalículos intracelulares, que su función es lo opuesto a la anterior, es vaciar el ácido clorhídrico y el factor intrínseco, que son necesarios para mantener estéril el quimo, el ácido clorhídrico, y activar una pepsina para absorber vitamina B12. O sea, el ácido clorhídrico tiene dos funciones. Una es la licuefacción química, va destruyendo el bolo alimenticio. Otra es mantenerlo estéril, quiere decir matar todos los gérmenes que puede traer esos alimentos. Y además activar una pepsina que hace que se absorba la vitamina B12. ¿Sí? La vitamina B12 se absorbe en el estómago. Por eso las personas, por ejemplo, que se someten a cirugías como los bypass gástricos o de reducción de la cámara gástrica, que son cirugías que se hacen para tratamientos de obesidad, tienen un déficit de vitamina B12 importante, y esto puede producir una anemia por falta de vitamina B12. ¿Sí? Después van a ver ustedes en fisiología seguramente las anemias. Y hay una anemia por déficit de vitamina B12, y la vitamina B12 se absorbe solamente en el estómago. ¿Sí? Por eso, cuando hay patología, o ya sea que se haya hecho una cirugía y se haya reducido el estómago por un tumor o por lo que sea, todos estos pacientes van a tener déficit de vitamina B12. ¿Sí? Hay otros tipos de células, también las células principales, o simógenas, pero va a ser más fácil que se acuerden principales, que son las que secretan un pepsinógeno, también que es un precursor de la pepsina. ¿Sí? Y también tenemos células endócrinas, que son las enterocromafines. ¿Se acuerdan que habíamos hablado cuando vimos glándulas endocrinas que había células endócrinas en todo el organismo, incluyendo en el intestino o en el aparato digestivo? ¿Sí? Que tienen microvellosidades que registran la presencia de ciertas sustancias en el alimento y producen una hormona llamada gastrina, y estimulan la secreción de ácido clorhídrico y de pepsinógeno. Quiere decir que estas células endocrinas entonces van a regular a las células principales y a las células parietales. Y luego tenemos las glándulas pilóricas, que se localizan en el píloro y que son de tipo mucosa. Tienen unas células que se llaman células G, que producen también gastrina. Acá vemos la mucosa del estómago, marcando algunas de las células, ¿sí? Las células pépticas. Cada una de estas glándulas tienen varias células, o las principales, ¿sí? Las parietales, tenemos acá. Tenemos las principales y las parietales. Recuerden que esas dos son antagonistas. Las parietales las que van a dar el ácido clorhídrico, y las principales el pepsinógeno. ¿Sí? Después de todo esto, que era solo mucosa, viene la lámina propia, en la que tiene glándulas. También está formada por tejido conectivo laxo, se acuerdan como siempre, vasos sanguíneos, nervios, ¿sí? Es muy vascularizada. Y cerrando la mucosa vamos a encontrar la muscular de la mucosa. ¿Sí? Igual que los otros órganos, es una capita de músculo que es característica en los órganos del tubo digestivo, que cierra la mucosa. Luego tenemos la submucosa, tejido conectivo denso, glándulas, ¿sí? También igual que los otros. Es típica, no tiene nada de
de particular la submucosa en este caso. Y por último, hablamos de la muscular, que se acuerdan que lo característico acá es que tenía 3 tipos de capas musculares, una oblicua, una circular y una longitudinal. Y este órgano, como estaba dentro de la cavidad abdominal, estaba cerrado por una serosa, ¿sí? Que es todo lo que contiene la adventicia, que es tejido conectivo, vaso, nervio, tejido adiposo, más un epitelio plano simple que lo cierra. ¿Sí? Ya nos queda poquito, chicos. Y vamos con el intestino delgado. El intestino delgado, la principal función que tiene es la absorción. Es el órgano más extenso que tiene el aparato digestivo, ¿sí? Es larguísimo, suele tener entre 6 y 7 metros, y tiene 3 porciones. Tiene la primera porción, que es el duodeno, que es una porción fija, que no se mueve, que tiene una forma de cuadrado, porque tiene 4 partes, y que le hace como un marco a la cabeza del páncreas, se relaciona íntimamente con el páncreas, y con la vesícula biliar. Y la función que tiene el intestino delgado es la de absorber los elementos esenciales o los oligoelementos, ¿sí? Que son los nutrientes que sí o sí necesita nuestro cuerpo para poder tener un buen funcionamiento. ¿Sí? Se divide en 2 regiones que son iguales histológicamente. Una es el duodeno, en realidad son 3 divisiones, lo que pasa es que el yeyuno el yeyuno y el ilio comparten características, en cambio el que es distinto es el duodeno, ¿sí? Que ya les dije que el duodeno es la parte fija, a ver, ahí, ¿sí? Tiene 4 porciones, 1, 2, 3 y 4, acá vamos a encontrar, no está dibujado por la cabeza, el páncreas, la cabeza del páncreas, que después acá la cola del páncreas, es móvil, está fijo, y después tenemos todo lo que es yeyuno y ilio, que digamos, no es móvil el duodeno, perdón, es fijo, y después tenemos el yeyuno y el ilio, que sí es móvil, sí, está suelto. Profe, Sí, entonces el duodeno es retroperitoneal. tiene una porción retroperitoneal, junto con el páncreas y una peritoneal. Muy buena pregunta la Ah, tuya. ok. Claro, como dice que es fijo, si estuviese en el dentro del peritoneo sería, digamos, más móvil. ¿Cómo no te escuché, perdón? No, como usted dijo que era fijo y no tenía movimiento, por eso pensé, bueno, capaz que estaba fijo en el retroperitoneo, ya que adentro del peritoneo, digamos, es más móvil, todo. Perfecto, es así, es exactamente como vos decís. Tiene una porción, la mayor parte es retroperitoneal, por eso está fijo, y luego ingresa la última porción al peritoneo, porque ya después empieza el yeyuno, que es móvil, ¿sí? Buenísima tu acotación, y la pregunta es muy buena también. Bueno, Gracias, profe. nada de nada, está bueno porque así lo hablo yo solita, y por ahí estas cosas son útiles para todos. El intestino delgado, igual que los órganos anteriores, se va a describir con todas las capas típicas. Vamos a tener una mucosa con un epitelio cilíndrico, simple, que cubre las vellosidades, ¿sí? O sea que es cilíndrico, simple, con microvellosidades y con vellosidades, ¿sí? Tiene las 2 cosas. Y esto ayuda a aumentar la superficie de absorción. Ya vamos a ver, el intestino delgado tiene 3 adaptaciones que hacen que aumente su superficie de absorción, ¿sí? Luego se encuentra la submucosa, que está constituida por tejido conectivo denso. Como siempre tiene los linfáticos, que son el GAT, que es tejido linfático asociado a la mucosa del tubo digestivo. Abundantes vasos sanguíneos, y acá vamos a encontrar, es importante que no se olviden, a ver si está, el plexo submucoso de Meissner, ¿sí? En la submucosa.
Luego tenemos las dos capas musculares que son típicas acá, la circular interna y la longitudinal externa, y entre ambos capas de músculo vamos a encontrar el plexo mientérico o de Auerbach, ¿sí? Que es el que les venía mencionando yo de hace rato. Y en este sí lo va a cerrar una serosa, porque tiene mesotelio, tiene un epitelio plano simple. Como dijimos, hay una parte que es retroperitoneal, que tiene adventicia, y que es del duodeno nada más. Y el resto está todo cubierto por serosa, que tiene el epitelio plano simple. Acá podemos ver 3 adaptaciones que tiene el intestino delgado para aumentar la superficie de absorción, ¿sí? No solamente tiene muchísimos metros, sino que tiene 3 herramientas que aumentan enormemente la superficie o la capacidad que tiene para absorber, ¿sí? Primero vamos desde lo más pequeño. Cada célula tiene microvellosidades, ¿sí? Cada celulita, acá vemos, cada célula que compone estas glándulas tiene a su vez microvellosidades, ¿sí? Y luego tenemos vellosidades, ¿sí? Que son como prolongaciones digitiformes en las que vamos a tener epitelio y lámina propia, ¿sí? Corionolámina propia. Acá a la vuelta de todo esto tenemos un montón de células y a su vez esas células tienen microvellosidades. Entonces hay una vellosidad y hay una microvellosidad. ¿Ven acá? Ay, perdón. A ver si podemos, estoy con un dispositivo nuevo porque me estaba fallando el anterior que tenía, así que estoy empezando a usar uno nuevo. Una vellosidad, y acá a la vuelta de esta vellosidad tenemos muchas células, y cada una de esas células a su vez tiene microvellosidades. Entonces ahí hay 2 adaptaciones. Son microvellosidades que están en cada célula, y después vellosidades que son como dedos de guante que salen desde la mucosa del intestino, que tiene epitelio, corionolámina propia, tiene vasos sanguíneos, ¿sí? Y después tiene una más grande todavía, está acá. A ver, vamos. Esta. Que son las válvulas conniventes o de Kerckrin, que son pliegues a su vez. Mira, estos pliegues grandes como rugosidades, cada uno de esos que se ve ahí son las vellosidades, son estas. Y a su vez estas tienen microvellosidades, ¿sí? ¿Se entiende? La mucosa del intestino hace pliegues grandes. Esos pliegues grandes son válvulas conniventes. Esas arrastran mucosa y submucosa. Y a su vez, a la vuelta de todos esos pliegues, vamos a encontrar esta otra, que son las vellosidades. Y las vellosidades están compuestas por numerosas células que a su vez tienen microvellosidades. Entonces tenemos microvellosidades, vellosidades y pliegues o válvulas conniventes de Kerckrin, ¿sí? Son 3 adaptaciones de la mucosa que hacen que aumenten la superficie de absorción, ¿sí? Acá dice eso justamente, que las estructuras pueden aumentar la superficie de absorción hasta 250 metros cuadrados, ¿sí? Hasta 250 metros cuadrados. Las válvulas conniventes o de Kerckrin, que es la que yo les dije son los pliegues grandes, las vamos a encontrar más desarrolladas en el yeyuno, y se ven como evaginaciones de la mucosa y de la submucosa. Acá hay un dato claro. En estas válvulas hay mucosa y hay submucosa. Arrastra las 2 cosas. Y aumenta 3 veces más la superficie de absorción. O sea, de 7 metros que tenía el intestino, estas válvulas lo multiplican por 3. Pero, a su vez, las vellosidades que van a rodear todas las válvulas, o los pliegues estos grandes, son evaginaciones solamente de la mucosa, o sea, del epitelio y de la lámina propia, es solo mucosa.
Y aumentan, miren acá, 10 veces más. Entonces a los 7 metros, lo primero con las válvulas de Kerkring lo multipliqué por 3, después a ese resultado lo multipliqué por 10, que son las vellosidades, y luego tenemos las microvellosidades que están en cada celulita, cada una de las celulitas que componen todas estas vellosidades, tienen microvellosidades, ¿sí? Y estas son solamente prolongaciones del epitelio, ¿sí? Estas son prolongaciones del epitelio, las vellosidades son de la mucosa, y la válvula de Kerkring es mucosa más submucosa. Estas, las más chiquititas de todas, son las que más aumentan la superficie de absorción. La aumentan 30 veces más. O sea, se multiplicó por 3, se multiplicó por 10, se multiplicó por 30, y de esta forma pudieron llegar a los 250 metros cuadrados de intestino delgado que es capaz de absorber nutrientes. Sí, eso es lo que caracteriza el intestino delgado. También tiene glándulas intestinales, y esas glándulas que son pliegues del epitelio se los llama criptas de Lieberkühn. Sí, ya las habremos visto alguna otra vez. A ver, ya hemos visto para ver algunos epitelios, son estas imaginaciones, ¿ven? Se imagina el epitelio y forma glándulas. Ahí, a ver. ¿Sí? Entre el epitelio de la mucosa encontramos varios tipos de células, las células caliciformes. Es un epitelio cilíndrico simple con células caliciformes y a su vez con microvellosidades, dijimos. Células endocrinas, como vimos en el estómago, pero acá estas secretan hormonas como la secretina, la colecistoquinina, la enteroglucagón, la serotonina y otros que influyen en la movilidad de la mucosa y la contracción de la vesícula biliar. ¿Sí? Esto ayuda más que nada a digerir las grasas. Y se ayuda también con la función del páncreas, que la función del páncreas también es la digestión de las grasas, ¿sí? Acá resumen de nuevo, para que entiendan las prolongaciones estas que dijimos. Acá vemos que, por ejemplo, el epitelio, ahí, el epitelio con sus células cilíndricas, cada una de sus células cilíndricas tienen microvellosidades, ¿sí? Y a su vez se imaginan y forman glándulas que son las glándulas de Lieberkühn, criptas de Lieberkühn, y también se imaginan formando las vellosidades, ¿sí? Entonces tenemos vellosidades, microvellosidades, y nos van a faltar acá los pliegues que no estarían representados. El resto igual, músculo circular interno, longitudinal externo, el plexo de Auerbach o mientérico entre los músculos, y sí o sí lo cierra una serosa, porque todo este intestino, la mayor parte menos el duodeno, está envuelto en peritoneo. Y por último, no se me mueran de cansancio, ya estamos cerquita, el intestino grueso. El intestino grueso es más pequeño, es fijo, está dentro del peritoneo, pero está unido a las paredes, no es móvil, tiene una porción ascendente, un ángulo, que es el ángulo hepático, una porción transversa, otro ángulo, que es el ángulo esplénico, una porción descendente, y la última porción, la porción sigmoidea y el recto, que es la última porción es la última parte del aparato digestivo, la última parte del tubo digestivo. Lo que vemos acá, esto se llama ciego, donde se inicia, y una proyección del ciego, acá, perdón, ahí, el apéndice, ¿sí? Desde el ciego, el apéndice. Acá donde viene el ilion, que desemboca en el ciego del colon, ¿sí? Entonces venía duodeno, el yeyuno, después viene el ilion, y el ilion desemboca en la primera porción, acá, a ver,
en la primera porción del colon, que es el ciego, ¿sí? Desde allí asciende la porción ascendente, el ángulo, la transversa, la descendente, el colon sigmoideo y el recto. Acá vemos que tiene unas abollonaduras, que se ven como bultitos, como si fueran globitos, tiene cintillas, acá vemos ahí, que lo dividen por el medio, y a su vez hacia los costados en estas que son abollonaduras o austras del colon, ¿sí? Estas cintillas que están en el medio se llaman tenias del colon, ¿sí? Acá se ve también. Y ahí se ven que está dividido hacia los costados también, y se ven todas estas abollonaduras que son las austras o abollonaduras del colon. ¿Cuál es la función? Como les decía al principio, más que nada ya no se absorben nutrientes acá a nivel del colon. Lo que se va absorbiendo es agua y sales para hacer, digamos, para ir consolidando ya y formando la materia fecal. Ya se absorbió todos los nutrientes que había que absorber, y ahora vamos a absorber líquidos y sales inorgánicas. Las sales inorgánicas son los electrolitos, sodio, potasio, magnesio, calcio, ¿sí? Y se secreta mucho moco, ¿sí? Porque ya se va formando, como dijimos, materia fecal, el bolo fecal, todo lo demás, y que ya puede ir raspando, lastimando el intestino, entonces hay mucha mucosidad para que evitar la abrasión del mismo, ¿sí? La mucosa, igual que todas, cilíndrica, simple, tiene invaginaciones que forman criptas, las criptas del esófago, que son las criptas no del esófago, sino del colon, que son las criptas del Lieberkühn, igual que las que tenemos en el intestino delgado, ¿sí? Acá hay muchas más células caliciformes que en el intestino delgado. Acá es abundante células caliciformes, y no se ven acá las tres adaptaciones que vimos antes. Se ven las células con microvellosidades, pero no se ven vellosidades y no se ven válvulas de conniventes de Kerr, ¿sí? En el colon. Después tenemos la submucosa. En la submucosa vamos a encontrar el plexo de la submucosa, el plexo nervioso o de Meissner, tejido conectivo denso, glándulas, vasos, ¿sí? Y luego pasamos a la muscular. La muscular también tiene la circular interna y una longitudinal externa, pero que está incompleta, y formando tres bandas llamadas las tenias del colon, que es lo que vimos hoy en el gráfico, que es lo que va a hacer esa división y va a formar las austras o pliegues del colon, ¿sí? Entonces la longitudinal externa está como incompleta y forma tres bandas llamadas tenias. Y estas tenias van a ser las que van a producir todas estas abollonaduras que veíamos, o abultamientos, que se llaman austras del colon, ¿sí? Luego tenemos la capa serosa, que es serosa porque está dentro del peritoneo, que también está incompleta, en la pared, por lo que la pared muscular se fija a una adventicia a estructuras vecinas. Donde hay una capa serosa podemos encontrar lóbulos llenos de grasa, llamados apéndices heptiploicos, ¿sí? Es una grasita que está pegada al colon, que lo protege. ¿Qué quiere decir esto con que hay adventicia? Cuando el colon está en contacto con otras estructuras, no lo está cubriendo el peritoneo. Y entonces en esas partes tiene adventicia, cuando está pegado a otros órganos, ¿sí? Y en las partes que no está en contacto con otros órganos, tiene serosa, lo rodea el peritoneo. ¿Sí se entiende esto? Porque acá no sé si está muy claro, pero se trata de eso. En estructuras, cuando está pegadita, vecinas, dice estructuras vecinas, quiere decir que está pegado con otros órganos, tiene adventicia, porque no lo alcanza a rodear el peritoneo, porque hay algunas paredes que están en contacto con otros órganos, y en las paredes que están libres, si las rodea el peritoneo, entonces tiene serosa. O sea que el colon puede tener adventicia
y serosa en distintos lugares, ¿sí? Acá vemos Sí, el profe. intestino grueso, que es el colon, ¿sí? Tiene su mucosa, es todo esto, sus células cilíndricas simples con células caliciformes que se imaginan y forman glándulas, las glándulas del Lieberkühn. Pero miren qué prolijita es la superficie, no es como la otra, porque no tiene vellosidades ni válvulas conniventes, ¿sí? Tiene una muscular de la mucosa que lo cierra, tiene una submucosa con glándulas, vasos, nervios, los plexos de Meissner, tiene una muscular, una capa muscular donde tenemos una circular que está completa, ahí donde dice ganglio es el ganglio, justo ahí la imagen se ve del plexo de Auerbach, el ganglio nervioso del plexo de Auerbach o plexo mientérico, y tiene una longitudinal externa que dijimos que era incompleta, que se dividía en 3 bandeletas o en 3 cintillas, que eran las que formaban las tenias del colon. Y, a ver, volvamos. Bueno, y por fin ya terminamos, ¿sí? Alcanzamos a ver todo el tubo digestivo, yo sé que es pesado, pero bueno, es importante que avancemos porque ya se nos va terminando todo el año y necesitamos ver, son glándulas, dijimos, renal, aparato genital femenino y masculino, son 4 temas más, y probablemente el examen yo me fijo y después se los paso, sea o en los últimos días de septiembre o los primeros días de octubre, ¿sí? Porque después tienen los recuperatorios de los parciales que les fue mal, y tienen las fechas de finales, que son, la una es al final de octubre y la otra a principio de noviembre, ¿sí? Así que bueno, es importante que vamos cerrando los temas. Cualquier duda que tengan me avisan, me dejan los mensajes, no hay problema, ¿sí? Yo sé que es largo y que es complejo, pero bueno, esta clase después la vamos a subir para que ustedes la vean, la detengan, si quieren tomar apuntes, lo hagan. Pero las partes que más les recalco, que les digo, que son conceptos que tienen que saber, son las partes que, digamos, que solemos preguntar en los exámenes, porque justamente es a la que queremos que le den importancia, ¿sí? Bueno, chicos. ¿Todo bien? ¿Salió todo bien? ¿Vieron bien? Porque justo estoy usando, como les digo, un dispositivo nuevo hoy para darles clase porque me venía fallando el anterior. Así que estoy tratando de, digamos, familiarizarme con el nuevo dispositivo. Sí, profe, se escuchó ¿Está de 10, todo profe. bien? Sí, ¿Vieron profe, bien? ¿Me se ve escucharon bien? Sí, ningún problema, profe. Sí, profe. Bien. Sí. Bueno, Profe, perfecto. pregunta. Que tengan un muy buen fin de semana y cualquier Profe, cosa me están avisando. A lo largo de la semana vamos a subir la clase y ya voy a ver si puedo subirles un choy un poquito con todos los temas que vimos hasta ahora, como para que vayan practicando. Y ustedes saben que el mismo tenor de los choys de los que hacemos en los parcialitos es el que tenemos en el parcial después, así que les sirve. Vamos a ver si podemos subir unos choy que hace rato que no les subo, como para que practiquen con los temas que vimos hasta ahora, ¿sí? Bueno, descansen, que tengan un buen fin de semana y hagan un esfuercito que queda la última etapa del año. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao. Gracias, profe. Chao, Gracias, profe. profe.